Hola, ¿qué tal? Bueno, en esta ocasión vamos a repasar un concepto muy importante para toda organización que es stock de seguridad. La verdad que es muy importante principalmente por dos aspectos, entre muchos otros, pero uno tiene que ver con lo que es el capital de trabajo, el stock de seguridad, como parte de todo el stock disponible que puede tener una organización, hace al capital de trabajo, con lo cual cuanto más grande es el stock de seguridad, más capital inmovilizado vamos a tener. Indudablemente esto afecta en un punto negativamente a una organización. Y por otro lado, si nosotros no contamos con stock de seguridad y, por ejemplo, tenemos un sistema en donde nuestros proveedores no son suficientemente confiables o mismo nuestro sistema productivo no es lo suficientemente confiable, nosotros podemos estar en riesgo de desabasto. Quiero decir con esto que puede llegar a suceder que no cumplamos con los pedidos, por ejemplo, para nuestros clientes. Con lo cual, eso claramente es una situación no deseada. Entonces, en definitiva, nosotros tenemos que trabajar en este aspecto. Evidentemente va a tener que ser un equilibrio entre capital de trabajo inmovilizado y nivel de servicio que queramos tener para nuestros clientes. Entonces, en primera medida lo que vamos a hacer es definir un poco y a gran escala qué significa stock de seguridad y a qué llamamos cuando hablamos de esto. Básicamente, muy básicamente, podemos decir que es un inventario que será utilizado ante alguna contingencia. Contingencia podemos enumerar un montón, como por ejemplo un problema en el sistema productivo, algo que nos impida cumplir con nuestro plan de producción, corte de suministro, rotura de máquina, ausentismo, bueno, todo lo que se les ocurra. Eso por un lado, pero por otro lado también puede ser problemas, en realidad no problemas, cuestiones que tengan que ver con la demanda específicamente, por ejemplo, un aumento en la velocidad de consumo de los productos. En todo caso no sería un problema, sino que la gente me está demandando más de lo que yo estimaba vender, con lo cual ese aumento de velocidad de consumo puede ser también una cuestión que me afecte al inventario, me afecte mi nivel de servicio si es que no tengo las reservas necesarias. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, también es importante entender que el stock de ciclo no es lo mismo que el stock de seguridad. Son dos cuestiones complementarias. La suma de las dos partes, la suma del stock de seguridad y el stock de ciclo, hacen el inventario total, con lo cual una cuestión es el inventario que vamos a tener como reserva, stock de seguridad, y otro va a ser el inventario de ciclo, que es el que normalmente nosotros utilizamos para el giro de la organización. Una cuestión clave que vamos también a tener que considerar a la hora de hacer el cálculo del stock de seguridad es la clasificación de los ítems que nosotros tengamos como inventario. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros tenemos que clasificar el inventario según algún criterio de priorización. Es decir, que nosotros vamos a recurrir a nuestro conocido Pareto para poder definir qué ítems nosotros consideramos como A, importantes, y qué ítems consideramos como C, poco importantes. El criterio de priorización puede depender de cualquier organización, la verdad que esto es totalmente subjetivo, puede ser en algunas cuestiones que se opte por el nivel de rentabilidad que me deja cada ítem, o por ejemplo también al cliente que va a estar destinado a ese ítem. Con el cliente quiero decir que no es lo mismo un retail, nosotros que definamos que un SKU o que un ítem está orientado a un retail que a un consumidor final. Puede ser que nosotros le demos más importancia a aquellos ítems que nosotros vamos a comercializar a través de los retails que aquellos ítems que nosotros vendamos directamente al consumidor final. ¿Por qué? Bueno, por muchas cuestiones, seguramente tendrán que ver con cuestiones comerciales, pero, por ejemplo, normalmente los retails lo que suelen hacer, si uno no cumple en tiempo o forma, es multar a su empresa proveedora. Con lo cual, nosotros no queremos recaer en multas, nosotros queremos cumplir con el retail, que en definitiva va a ser un canal multiplicador de venta de nuestros productos. Entonces, criterios en definitiva puede haber muchos, cada uno tiene que elegir el que más le convenga. Cuestiones claves que tienen que ver ahora con el método de cálculo son tres. Uno es el nivel de servicio deseado para cada ítem que nosotros queramos analizar. Otro tiene que ver con la desviación estándar entre la estimación de la demanda y la demanda real que haya tenido ese ítem. Y por último, el lead time, es decir, el tiempo que transcurre desde que emití una orden de compra o una orden de producción
hasta que ese producto lo tengo efectivamente disponible para ser comercializado. A eso nosotros podemos definir como lead time. Entonces, en función a estas cuestiones y más o menos teniendo una idea a muy grandes rasgos de cómo se calcula el stock de seguridad, algunas claves que nosotros tenemos que considerar para no tener un stock de seguridad muy elevado, muy abultado y algo que quizás suene como exagerado, es trabajar fuertemente en al menos 3 aspectos. Digo al menos porque hay muchas cuestiones en donde nosotros podemos trabajar para no tener un stock de seguridad exagerado, pero al menos tenemos que trabajar en estas 3 cuestiones. Una tiene que ver con el forecast accuracy, o traducido, digamos, sería trabajar con un sistema de estimación de la demanda que tenga el menor error posible. Acá, digamos, como condición de borde, nosotros tenemos que entender que siempre vamos a trabajar con errores. Toda herramienta de forecasteo es susceptible de error, ¿no? Siempre vamos a tener errores. Lo que nosotros tenemos que entender es que nosotros debemos trabajar con aquella herramienta que nos arroje el menor error posible. Con lo cual, tener controlado el forecast accuracy es fundamental para trabajar con un stock de seguridad no muy abultado. Por otro lado, también tenemos que trabajar con lead time cortos, o lo más corto posible. ¿Cómo podemos trabajar en este sentido? De muchas maneras. Una puede ser buscando medios de transporte alternativos. Por ejemplo, no sé, si nosotros estamos trayendo normalmente la mercadería por barco, podemos optar por camión, podemos optar por avión, por tren. Obviamente, el tema del costo va a ser una variable más que importante al momento de decidir, pero lo que nosotros tenemos que tener, por lo menos conceptualmente entendido, es que si nosotros queremos trabajar para disminuir el stock de seguridad, una de las cuestiones que tenemos que revisar es el lead time. Y como tercero, pero no último, insisto, hay muchas más cuestiones para revisar, es la confiabilidad de nuestros proveedores. Cuanto más confiables sean los proveedores con los que nosotros trabajamos, menos probabilidad de falla de ellos vamos a tener, con lo cual más justos con el inventario vamos a poder trabajar. En definitiva, con menor inventario. Entonces, estas son algunas cuestiones a tener en cuenta al momento de calcular nuestro stock de seguridad. Ahora bien, si nosotros lo vemos gráficamente, simplemente para entenderlo, y algo recurrente que ustedes pueden llegar a encontrar en cualquier momento que quieran buscar bibliografía que hable de stocks o de inventarios en general, es el famoso diente de serrucho, ¿no? Este es el diente de serrucho, donde ni más ni menos lo que muestra es una pendiente de consumo de producto con un reabastecimiento de ese producto que estamos analizando. Algunas cuestiones muy sintéticas para poder hacer una lectura rápida de este tipo de gráficos es entender que el punto desde el 0 hasta este máximo se corresponde al stock total, que como definimos en el punto número 2, el inventario total va a ser la suma del stock medio más nuestro stock de seguridad, que en esta gráfica el stock de seguridad se ve desde el punto 0 hasta la línea roja, ¿no es cierto? Las líneas en ocre, que dijimos que estas son el diente de serrucho, es la velocidad de consumo que tiene ese producto en particular que estamos analizando. Y esta línea punteada hace referencia a una velocidad de consumo mayor a la estimada. Si nosotros consideramos que esta línea rellena es un consumo estimado, por ejemplo nuestro forecast, y nuestra línea punteada es nuestra demanda real, si nosotros no hubiésemos contado en este ejemplo con un stock de seguridad, es decir, un colchón de reserva, nosotros claramente hubiésemos caído en falta con este producto. Entonces, fíjese cómo acá queda demostrado gráficamente que este stock de seguridad nos sirve como red de contención ante, por ejemplo, a un eventual aumento de la demanda. Bueno, esto fue muy sintéticamente y de manera muy resumida de qué se trata del stock de seguridad y la importancia que tiene para toda organización. Seguramente vamos a subir más posteos relacionados al tema. Muchos de ellos van a estar relacionados también a los indicadores necesarios para poder medirlo y seguirlo. Así que les agradezco el tiempo, espero que les haya gustado el post.